Hola, bienvenidos a este módulo del curso de deducciones personales, en el cual vamos a tratar el mínimo no imponible y las cargas de familia. No desde un punto de un análisis teórico exhaustivo, ni desde una lectura de los artículos de la ley. Es por eso que siempre al inicio de este curso les dejo un documento donde pueden ver los artículos que tienen que consultar para poder entender, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver. Lo que sí quiero darle es un poco de sentido a las cosas que vamos viendo para que ustedes entiendan un poco más y se haga más amena la explicación. Así que vamos primero con el mínimo no imponible. Antes de arrancar, recordemos que deducciones personales son el mínimo no imponible, las cargas de familia y la deducción especial. Y si bien primero quería explicarle qué es el mínimo no imponible, cabe recordar que el artículo 30 arranca diciendo: las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas. Es decir, primer requisito para todas las deducciones personales es el de ser persona humana. Después se lo recalco en los requisitos, pero antes de arrancar quisiera decirle eso y siempre se lo voy a estar recordando, así como que no se olviden que las deducciones personales no pueden dar quebranto. Bien, entonces empecemos con qué es el mínimo no imponible en la nueva redacción llamada ganancias no imponibles. Es lo que se considera que el sujeto necesita para vivir. Más allá de todo tipo de debate doctrinario, es una parte que el legislador dice, o sea, dice de manera figurativa, ¿no es cierto?, que el sujeto va a utilizar para su sustento y demás. El debate doctrinario es si además tiene que utilizar, calcularse un importe que tiene que abarcar lo que es cultura, educación, ocio y otras cuestiones. Lo cierto es que por lo menos hay un importe que sea justo o no, que sea adecuado o no, es un importe que detrae parte de que detrae parte de lo que hay que pagar de impuestos porque resta a las ganancias netas de manera de que la manifestación de capacidad contributiva quede reducida por ese importe que el sujeto destina a su subsistencia, ¿no es cierto? Bien, lo mismo va a pasar, o la misma finalidad tiene la deducción de cargas de familia, pero centrémonos en el mínimo no imponible. Como ya se lo dije, el requisito para esta deducción que aparece en el inciso A del artículo 30 y para las demás del inciso B y C es que sean personas humanas. ¿No es cierto? Las personas humanas pueden tomarse deducciones personales. Y le agrego un requisito más para que sepan y es que sean residentes, no residentes en el país, sino que sean personas que liquiden el impuesto a las ganancias como residentes en el país. ¿Por qué? Porque mediante el otro método de liquidación tributan como beneficiario del exterior y no tienen la posibilidad de realizar deducciones personales. Ahora sí, vamos al otro requisito que agrega la ley, es que sean residentes en el país de acuerdo al artículo 33, es decir, un criterio de residencia particular y es uno de los primeros aspectos a tener en cuenta que vamos a ver ahora. Si ustedes llegaron hasta acá es porque tienen una idea de qué es un sujeto residente en el país, cuál es el criterio general de residencia. Entonces, no vale la pena adentrarse mucho en eso, sí recordar que para la residencia, a grandes rasgos, la residencia por el criterio general, para dejar de ser residente en el país o dejar de ser residente en el exterior y serlo en el país, uno tiene que estar 12 meses, ya sea de manera continuada o no, y recién va a tener efecto luego de 2 meses. Pero no vamos a entrar en eso. Vamos a decir que lo que cambia con el criterio general es que en el artículo 33 se establece que aquella persona que viva más de 6 meses en el territorio de nuestro país va a ser considerado residente justamente de la Argentina. Entonces va a poder deducirse el mínimo no imponible y luego vamos a ver que si las cargas de familia se consideran residentes en el país según este artículo van a poder ser deducidas. Por lo tanto, de acuerdo a los requisitos que establecimos antes, el contribuyente tiene que vivir más de 6 meses en el país. ¿Qué pasa si es un contribuyente que fallece antes del sexto mes del año calendario? Bueno, en este caso se permite que se deduzca lo que corresponda a mínimo no imponible.
Cabe destacar, antes de seguir detallando esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de año fiscal? Hablamos del año calendario, es decir, tiene que estar más de 6 meses durante el año calendario, que es el que se toma para las personas humanas. Y les traigo dos situaciones a tener en cuenta que tienen que ver con, como les decía, aquellos beneficiarios del exterior utilizan un régimen distinto para liquidar el impuesto a las ganancias, o mejor dicho, para pagar el impuesto a las ganancias. Pero para que vean que puede tener derecho a deducción de mínimo no imponible, pero no está previsto para ellos. Por lo tanto, un residente en el exterior que esté más de 6 meses en el país no va a cambiar en nada la forma en que paga el impuesto a las ganancias. Por otro lado, sí va a cambiar para un residente en el país que por diferentes motivos haya estado menos de 6 meses en nuestro territorio, no va a tener derecho a deducirse ese mínimo no imponible. Lo bueno es que, o no sé si bueno, pero lo particular es que cada deducción personal es independiente una de la otra. Cada uno tiene sus requisitos y en ningún lado dice que si no puedo deducirme una, tampoco me puedo deducir las demás. Por lo tanto, puede ser que no me deduzca el mínimo no imponible, pero pueda tomarme carga de familia. ¿Por qué? Porque el criterio de residencia del contribuyente no se pide en el caso de carga de familia y vamos a ver ahora cuáles son los requisitos para estas. Como ya les dije, está ahí, no se afecta la deducción de carga de familia porque el sujeto no sea residente en los términos del artículo 33. Y como dijimos, lo que nos interesa son requisitos sobre las cargas. Es decir, las cargas tienen que cumplir ciertos requisitos para que el contribuyente se las pueda deducir. De lo general a lo particular, podemos ver cuestiones eh, que ya vimos, como es el ser residente en el país, es decir, las cargas tienen que ser residentes en el país, estar a cargo del contribuyente, y no solo esto, sino que además el que se la deduzca tiene que ser el pariente más cercano. Supongamos un ejemplo, por más que la persona que yo mencioné como ejemplo no tenga derecho a deducírselo en el impuesto a la ganancia, para que entiendan lo de pariente más cercano. Un hermano ayuda de manera económica a su hijo, a su hermano, perdón, y por otro lado, también el padre lo ayuda. ¿Quién tiene derecho a deducírselo? Bueno, el pariente más cercano es el padre. Por lo tanto, va a ser quien se lo deduzca. De todas formas, el impuesto a la ganancia no contempla que un hermano se deduzca a otro, pero bueno, era para dar el ejemplo de quién sería el pariente más cercano. Ya viendo que tiene que ser residente en el país, quien quiera ser, quien se pretenda deducir como carga de familia, que estén a cargo del contribuyente, debemos agregar que no deben tener entradas superiores a cierto importe que menciona en el artículo B, pero que es ni más ni menos que el mínimo no imponible. Entonces, tenemos que ver que la persona que se va a deducir como carga de familia no haya obtenido ningún tipo de ingreso, ya sea exento, grabado, no grabado, que supere el importe del mínimo no imponible, si no, no va a ser deducible como carga de familia. Precisamente esto lo dice el artículo 100 del decreto reglamentario. Y esto era hablando de cargas de familia en particular, porque luego, como cada uno tiene un importe, es decir, el cónyuge tiene un importe y los hijos o hijastros tienen un importe, también tienen ciertos requisitos. Es decir, los hijos, ¿no es cierto?, o hijastros, estamos hablando de que tienen que ser menores de 18 años. Y cuando hablamos del cónyuge, estamos hablando específicamente del caso de un matrimonio y de personas que se encuentran casadas. La ley no prevé el caso de convivencia y otras situaciones que se puedan dar. Y acá pueden ver la complejidad que trae el tratar de buscar al pariente más cercano. ¿Qué pasa si los padres pretenden deducirse a sus hijos? Bueno, van a tener que tomárselo por partes iguales al mismo importe, es decir, no un mínimo imponible cada uno, es decir, perdón, no un importe igual al de carga de familia cada uno, sino que van a tener que tomar el importe que se pueden deducir por hijo, que para el 2020 es de 58.232 pesos con 65 centavos, y van a tomárselo 50% uno, 50% el otro, o van a decidir a qué cónyuge le corresponde tomarse el importe que corresponde como carga de familia. Esto lo establece el artículo 101 del decreto reglamentario. Ahora bien, la ley prevé que pueden darse ciertas situaciones
y por eso establece una forma particular de cómputo de las cargas de familia. ¿Y por qué aclaro esto? Como que prevé, porque van a verse que por ahí uno no lo piensa al principio, pero después se pueden ir dando cuestiones que hacen necesario que se establezca esta forma de cómputo. Para entrar en esto le preguntaría, el mínimo no imponible, las cargas de familia, la deducción especial, ¿es un importe para qué plazo? Es un importe para el periodo fiscal, es decir, para el periodo anual, porque para la persona es el año calendario. Por lo tanto, si una carga de familia es durante 12 meses, ¿no es cierto? Me lo puedo deducir tranquilamente el importe total que aparece como carga de familia. Ahora bien, ¿qué pasa si lo es por un menor tiempo? Bueno, voy a tener que hacerlo por los meses que fue carga de familia. Por eso me dice la ley que me voy a computar por todo el mes, ¿no es cierto? Todos los meses que es carga de familia, incluso aquel en que deje de serlo, o bien a partir de aquel inclusive en que empiece a ser carga de familia. Para esto les voy a traer dos situaciones, que es la forma más fácil de entenderlo. Una, que es en la que aparece una causa que permite el cómputo, y otra donde cesa, ¿no es cierto?, el cómputo por una determinada causa. El primero es el nacimiento de un hijo en mayo para un determinado contribuyente. ¿Qué pasa? No es carga de familia para el contribuyente durante todo el periodo fiscal. Y la ley me dice que tengo que hacerlo por el periodo mensual. ¿Qué me aclara además la ley? Que es desde que ocurre esta causa que determina el cómputo como deducción personal. Por lo tanto, va a ser desde mayo inclusive. ¿Cuántos meses van a ser? Y van a ser 8 meses. Por otro lado, ¿qué pasa si un hijo que se estaba deduciendo como carga de familia en el periodo fiscal que estamos viendo, que es el 2020, cumple 18 años específicamente en el mes de septiembre? ¿Qué me dice la ley? Sí, acá les puse una trampa. Era para que de entrada se asusten, entonces prestan atención. ¿Qué me dice la ley? Que va a ser carga de familia hasta el mes en que cesa, por la causa que surja, ¿no es cierto? Bueno, él cumple 18 años en septiembre, ese mes deja de ser carga de familia, ¿no es cierto? En ese mes aparece la causa que lo hace dejar de ser una deducción personal, por lo tanto, va a ser desde enero hasta septiembre inclusive carga de familia, es decir, 9 meses. ¿Y cómo sabemos cuál es el valor mensual? Bueno, si sabemos que el valor anual, es decir, de 12 meses, es el que aparece en el artículo 30, vamos a dividir por los 12 meses y multiplicar por la cantidad de meses que es carga de familia. Bueno, y esta pregunta apunta más a las otras cuestiones o a otros requisitos. Si alguien tiene ingresos recién en diciembre, es decir, si recién en diciembre supera el mínimo no imponible y tiene ingresos que lo harían salir como carga de familia, ¿es deducible en los otros meses? No, al igual que el criterio de la residencia. Esto estamos hablando de, digamos, cuando nace como carga de familia alguien por el parentesco o deja de serlo por la edad. En estos casos estamos hablando de que se puede hacer un cómputo por meses. Pero cuando alguien deja de ser residente en el país, se considera que no es residente en el país y no es deducible por todo el periodo fiscal. Lo mismo que cuando alguien obtiene ingresos superiores al mínimo no imponible, deja de ser carga de familia por todo el periodo fiscal porque se considera que obtuvo ingresos suficientes como para dejar de ser eh, carga de familia del contribuyente. Así que debemos estar atentos a las otras situaciones que pueden darse. Una de ellas es el caso del fallecimiento de una persona, por ejemplo. Entonces, el fallecimiento de una persona nos puede dar lugar a que nos planteemos el caso de la asociación indivisa, porque como ustedes saben, luego del fallecimiento del causante, aparece la asociación indivisa hasta cierta etapa. No es objeto de este módulo analizar la asociación indivisa en sí, pero sí que sepan que la asociación indivisa puede deducirse las deducciones a las que haya tenido derecho el causante. Y acá le voy a hacer un llamado, no un llamado de atención, primero una aclaración y luego sí un llamado de atención. Que si ustedes, después vamos a ver en la práctica, ustedes notan que entre la suma de la declaración jurada del causante y la de la asociación indivisa da 13 meses, no está mal. Es un error que hay en la legislación al establecer esto de que
Uno puede tomarse una deducción personal desde el momento que cesa y otro desde el momento en que ocurre. Por lo tanto, puede ser que surja que una carga de familia se deduzca 13 meses en la totalidad de declaración jurada del causante, declaración jurada de la asociación indivisa. Ya vamos a ver eso en la práctica. Por otro lado, estamos hablando de que en este resaltado blanco que les hago, que si un hijo cumple 18 años después que fallece el contribuyente, no quiere decir que porque haya sido deducción personal del causante, va a seguir siéndolo de la sucesión por más que cumpla 18 años. No, se siguen teniendo en cuenta los diferentes criterios. O por más que una persona no haya tenido ingresos durante la época que estuvo vivo el contribuyente y luego que fallece obtiene ingresos, ¿qué pasa? Deja de ser carga de familia, ¿no es cierto? Y en este caso, en particular, para el causante también. Entonces hay que tener en cuenta eso, que haya sido, eh, digámoslo así, una, una carga de familia para el causante, no implica que lo sea sí o sí para la sucesión indivisa. Que no lo haya sido para el causante, no implica que no lo sea para la sucesión indivisa, porque bien, y bueno, un caso bastante no muy, digamos, no muy lindo de ejemplificar, pero que el contribuyente haya fallecido cuando, tiene que ser este caso un hombre, la mujer ya estaba embarazada y nace el hijo luego que él fallece. O sea, podemos tener el caso del nacimiento de una deducción personal. Además del hijo ocurre una causa que permite la deducción como carga de familia. Eh, bueno, acá podrán encontrar un debate doctrinario que dice, bueno, la que haya tenido derecho el causante, y pueden decir, no, el hijo nace después, pero bueno, no es la idea de entrar en un debate, sino plantear diferentes alternativas que se le pueden dar a ustedes, y por eso vamos a ir más que nada a la práctica después para que ustedes puedan entender mejor cada caso y ver las diferentes situaciones que se pueden plantear. Pero antes de ir a esto, tengo que recordarles otra vez que el mínimo no imponible y las cargas de familia, en caso de que no se puedan deducir en su totalidad porque las ganancias no son suficientes, en caso de haber ganancias de fuente extranjera, pueden restar a estas, ¿no es cierto? Siempre y cuando no den quebrado. Entonces, si el mínimo no imponible o las cargas de familia o ambos no pudieron ser deducidos porque no había ganancia suficiente de fuente argentina, pueden restarse de las ganancias de fuente extranjera. Pero esto no se aplica a la deducción especial, que si viene una deducción personal, bueno, el decreto especifica, la ley especifica que no se puede tomar la deducción especial contra ganancias de fuente extranjera. Simplemente el mínimo no imponible y las cargas de familia. Así que, como ya les dije, la mejor forma de entender todo esto es aplicando la teoría a la práctica, así que les dejo los prácticos con la solución para que entiendan y cualquier cuestión la dejan en los comentarios. Nos vemos en el siguiente módulo. Chao, chao.